La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor en estos versículos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a tomar estos versículos para la palabra del día de hoy, mis hermanos. Y quiero, antes de comenzar, que hagamos una oración para poner en manos del Señor este tiempo, este servicio, esta palabra, y que sea Él abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que lo que Dios quiera hablar a nosotros en nuestra vida hoy pueda encontrar esa tierra fértil. Padre, te damos las gracias, Señor, un día más, porque nos has permitido volver a abrir los ojos, Señor, porque te has acordado de nosotros esta mañana, Señor, y nos has dado un día más de vida. Te doy las gracias, Padre, porque tú eres el que pone siempre en nosotros ese querer como ese hacer por tu buena voluntad. Y hoy, Señor, nos has dado la oportunidad de venir a casa a buscarte, a que tú, Señor, puedas hablar a nuestras vidas, edificar nuestro entendimiento, Señor, y que nosotros, Señor, también podamos venir a casa a darte esa gloria, esa honra y esa alabanza. Te damos gracias, Padre, por ese milagro de la vida que nos has dado el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que este tiempo, este lugar, sea llenado con tu presencia, Señor, porque aquí tú eres el invitado de honor. Tú, Señor, llena este lugar con tu Espíritu Santo, Señor, para que todo el que entre a esta casa, Señor, pueda tener ese encuentro contigo, Señor, pueda ver que tú estás y te mueves en este lugar y no salgamos ninguno de nosotros igual que como entramos el día de hoy, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que esa alabanza y esa adoración que hemos dado al principio, Señor, suba hasta tu presencia, llegue con ese olor fragante hasta a ser derramado ante tus pies, Señor. Y te pedimos también, Señor, que hoy, en este tiempo, en este espacio, Señor, uses a tu siervo a través de su boca, Señor, para que puedas hablar a tu pueblo con eso que tú quieras traer el día de hoy a cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra encuentre una tierra fértil en donde pueda ser sembrada, pueda echar raíz, crecer y dar fruto a su tiempo conforme a tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, y siempre lo hacemos con un corazón lleno de agradecimiento por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Si recuerdan, traíamos una serie de prédicas, pero el Señor en esta semana me dijo, hoy no, vamos a hacer un brinquito de las prédicas de corazón herido que veníamos hablando, que ya traíamos 3 consecutivas, pero el Señor estuvo en esta semana hablando fuertemente a mi corazón y pude verlo también en la vida de algunos de ustedes con los que en la semana estuvimos platicando, que Dios quería traer un mensaje un poquito diferente el día de hoy a la iglesia. Y como saben, pues nosotros somos dóciles, ¿no? Obedientes a lo que el Señor nos va marcando. Así que el día de hoy, el tema de la prédica del día de hoy es perseverando en Cristo. Perseverando en Cristo. Y por eso leímos Mateo 24, 12 y 13, donde dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, noten la palabra que está usando el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, no sé ustedes, pero al menos en casa, mi familia, no tenemos la costumbre de tener un horario para ver las noticias. De hecho, procuramos ni verlas. Sé que hay muchas familias que tienen la costumbre, mejor en la mañana le prenden mientras desayunan, escuchan noticias, en la noche, cuando ya están en casa para descansar, ponen el noticiero y se van enterando de todo lo que pasa. Al menos en mi casa no tenemos esa costumbre. Sin embargo, sabemos que las noticias van, vienen, llegan, se hacen presentes hacia nosotros, ya sea de manera directa o indirecta, llegan esas noticias. Estamos enterados de lo que va ocurriendo en el estado, lo que pasa en el país, de los problemas que aquejan a nuestra comunidad, a la sociedad, tanto en Aguascalientes como alrededor y a nivel nacional. De alguna manera
Muchas de estas noticias siempre estamos en oración poniéndolas en manos del Señor para que pues Él sea tomando el control de las situaciones que se presentan. Y hay algunas noticias en específico que llaman y captan mucho más nuestra atención. Algunas noticias que tienen que ver con nuestra fe, que nos llevan al entendimiento de que algo de lo que está pasando tiene que ver o se va a ver reflejado, va a impactar nuestra fe, que van a tocar o están tocando o están trastocando nuestros valores cristianos. Ese tipo de noticias resaltan aún más hacia nosotros, nos llaman más la atención. Aquellas que incluso van a confrontar nuestras convicciones como hombres de fe, como hombres, mujeres cristianos que seguimos el ejemplo de Cristo, que queremos vivir conforme a su palabra, y ese tipo de noticias son las que llegan a llamar mucho más nuestra atención. Y no sé ustedes, pero al menos en mí genera, cuando veo ese tipo de noticias, un pensamiento de: Señor, ya no tardes. No sé si lo han pensado o ha pasado por su mente de hacer un clamor, ¿no? Señor, ¿cuánto tardas? Ya no tardes, ven, te esperamos, ansiamos tu regreso, Señor. O simplemente el pensamiento de confirmar en nosotros esa esperanza viva que tenemos de que Cristo va a regresar y de que Cristo va a venir por su iglesia, que va a venir por nosotros, va a venir buscándonos y nos tiene que encontrar de alguna manera con suficiente aceite en nuestra lámpara, para cuando Él regrese nosotros estemos listos y estemos preparados. Y estos versículos que acabamos de leer, el 12 y el 13 de Mateo 24, nos presentan tres cosas. Primero, en el versículo 12, Jesucristo nos está presentando un diagnóstico. Estamos viendo un diagnóstico de la visión que Él está teniendo del mundo acerca de nosotros. Y en el versículo 13 nos da un mandamiento y nos da una promesa. Son tres cosas lo que podemos nosotros apreciar en esta palabra, en estos dos versículos de boca de nuestro Señor Jesucristo. Primero, como diagnóstico, es verdad que hay una realidad allá afuera aplastante, que si nosotros ponemos la atención en lo que está pasando alrededor, en los temas políticos, sociales que se están moviendo, en los temas ideológicos que están impulsándose y moviéndose allá afuera en este mundo, puede parecer que es una ola gigante que está acercándose, ¿no? Como ese tsunami que primero se aleja la ola, se aleja el mar y después se ve que viene y pareciera que es eso, ¿no? Esa ola grande que se está acercando a nosotros y inevitablemente va a llegar a impactarnos, va a llegar a donde estemos. Eso nos hace pensar que vivimos en esos tiempos donde Jesús describía como los últimos tiempos, ¿no? Lo que va a pasar antes de que el Señor regrese. Pareciera que esa maldad que está aumentando, que se está multiplicando, porque no es de aumentar, de sumar de 1 a 2, es multiplicación. O sea, pareciera que es exponencial, crece muy rápido la maldad que vemos allá afuera. Toda esa corriente ideológica que el mundo empuja nos empuja hacia una fragilidad espiritual, al menos a la sociedad la quiere llevar a eso, a que esa parte espiritual de nosotros se apague, se esconda, no figure. Es parte de lo que el mundo quiere. Y vemos a muchos siendo arrastrados por esa avalancha de maldad. Y muchos me refiero a gente cercana. Vemos a gente que apreciamos, que estimamos, hermanos incluso en la fe, que de repente ya se ven arrastrados por esa oleada. Algunos que a veces decíamos, mira cómo alaba, ¿no? Mira cómo honra, mira cómo glorifica, mira cómo sirve. Y de repente ya los vemos como si su chip hubiera sido cambiado y han sido arrastrados. Y ese es el diagnóstico que el Señor Jesús nos está mostrando en esta palabra. Nos dice en el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, es decir, está dando una causa. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Enfriado, la gente está enfriando a veces su corazón por Cristo. La comunidad está enfriando su corazón por su iglesia. La comunidad está
apagando el amor y la pasión de servirle. Esos son síntomas que se llegan a ver a veces dentro de iglesias cercanos, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. Llegamos a ver que eso está pasando en muchos lados. No somos la excepción. En casa y fuera de casa, en todos lados se ve personas que antes estaban y que ahora no vemos. Personas que venían y que antes, ahora ya no están. Y eso está pasando. Y el Señor, por eso les digo que hace un diagnóstico. Hay una razón, y es el aumento y la multiplicación de la maldad que se está dando en el mundo y los corazones que se están dejando arrastrar por esa maldad que en el mundo se está viendo. Y en la segunda parte nos habla de un mandato y nos da una promesa. Nos dice Jesús que no está buscando gente que empiece la carrera. Jesús está buscando gente que llegue al final. Nuestro Señor, eso es lo que está esperando. Y ese es el mandato que nos da a través de estas palabras. No nos dice, empiecen la carrera, empiecen a caminar con Cristo. Quiere que lleguemos al final. Quiere que terminemos la carrera, que crucemos esa meta. Y usa una palabra para poder decir lo que es perseverar. Nos dice el que persevera. Y para que podamos entenderlo, perseverar se va a convertir en la llave que nos va a abrir esa puerta angosta. La perseverancia nos va a hacer no empezar la carrera, sino terminarla. No solamente dar el paso de proclamar a Cristo y recibirlo en nuestro corazón, sino de aprender a vivir conforme a sus mandatos. Es la perseveración lo que nos va a hacer poder llegar hasta el fin, como dice la palabra. Mas el que persevere hasta el fin, y viene su promesa. El Señor nos dice, este será salvo. Y no sé ustedes, pero yo quiero ser salvo. Yo quiero terminar la carrera. Yo quiero llegar a esa meta y encontrarme allí a mi Señor, diciendo, bien, hijo, bien, siervo fiel, has llegado, has terminado la carrera, la has caminado conforme a lo que he dispuesto para ti en mi palabra. Diagnóstico, un mandato y una promesa. Ahora, si recuerdan el título que les mencionaba al principio de la palabra del día de hoy, es perseverando en Cristo. Esa es la palabra que el Señor quiere que hoy se hable en su iglesia. Pero para poder entender la profundidad de esta palabra de perseverar, tenemos que escudriñar un poquito más y irnos un poco más hacia el fondo de lo que significa la perseveración. Porque cuando nosotros empezamos a buscar por diccionario qué significa perseverar, nos llegan a empezar a mezclar varios conceptos. Por ejemplo, se habla de disciplina, se habla de constancia y se habla de perseverancia, pero cuando nos vamos a profundidad, cada una de estas tienen un significado diferente. Suman, se complementan, son parecidos pero no son lo mismo, y pareciera que es un proceso que nos lleva, empezando en la disciplina, continuando en la constancia, y si lo sumamos nos va a llevar consecuentemente a la perseverancia. Y quiero que veamos un poquito primero estos conceptos. A título personal hay una definición que maneja Alex Day, que es un escritor de disciplina que a mí me gusta y quiero hoy ponerlo aquí. Alex Day lo define así: disciplina, hacer lo que sabes que tienes que hacer, tengas ganas o no de hacerlo. Eso es la disciplina. Hacer lo que sabes que tienes que hacer, tengas o no ganas de hacerlo. Y cuando yo estaba preparando esta palabra, que veía la definición, la estaba plasmando aquí en el bosquejo de la predicación, me acordaba que tiempo atrás yo había escuchado una entrevista que le hicieron en televisión a Cristiano Ronaldo, un futbolista muy famoso. Muchos lo conocen. Cuando lo estaban entrevistando, la persona que lo estaba entrevistando se ve que era alguien que lo admiraba, que reconocía lo buen futbolista que era y que le reconocía que había algo en él que lo diferenciaba de todos los demás. Y le decía, a manera de pregunta, ¿cuál es tu fórmula del éxito?
¿Cómo haces para estar en el top de los futbolistas después de no sé cuántos años que ya estaban en el top y seguir vigente y seguir fuerte y seguir reconocido y seguir peleándote el número 1 del mundo? No me voy a poner a discutir si Cristiano o Messi, eso ya lo dejamos para otro lado, pero estaban entrevistándolo a él y le decían, ¿cuál es la fórmula del éxito? Y recuerdo que él dijo unas palabras que a mí me impactaron, porque el entrevistador le decía, es que yo te voy a decir lo que yo he visto. Dice, yo he visto que tú llegas al gimnasio antes que todos y que se van y tú sigues allí. Yo he visto que tú llegas antes a las prácticas. Estás allí desde antes que lleguen. Es más, casi llegas tú a abrir y estás allí y entrenas. Y cuando todos se fueron, tú te quedas un rato más chutando ese balón. Te he visto hacer todo eso, que estás haciendo más que todos los demás. Y le dice Cristiano, dice, pero ese no es mi éxito. Y se quedó choqueado, ¿no? Él esperaba que le confirmara, sí, por supuesto. Hacer ese esfuerzo es lo que me lleva al éxito. Y él le dice, ¿sabes cuántas veces he estado en mi casa antes de salir al gimnasio y no querer ir al gimnasio? Dice, muchas. Muchísimas veces. He estado a punto de salir y en mi mente llega un pensamiento de, hoy no vayas. Dice, pero ¿sabes qué? Lo venzo y me voy al gimnasio. Dice, ¿sabes cuántas veces he querido quedarme 1 hora más en mi cama? Tapado, calientito con mis cobijas. 1 hora más, hoy no voy. Ya soy el top, ya estoy en el top. Ya no necesito, ya estoy en el top. Dice, pero ¿sabes qué? Aún con frío y sin ganas, me paro y voy a entrenar. Y llego antes que todos los demás. ¿Sabes cuántas veces he terminado adolorido de un entrenamiento? Muchas. Veo a mis compañeros que salen y se van a relajar al spa, que van ya a descansar, y yo adolorido le digo a mi cuerpo, un poco más, 1 milla más. Y se queda y entrena. Dice, ese es la clave de mi éxito. Que con dolor, sin ganas, rompiendo esa comodidad, sigo, persevero, voy, lo sigo haciendo, sin importarme que ya esté en esa lista, sin importarme que ya sea el número 1. Y hacía a mi mente ese clic de esa entrevista que había visto tiempo atrás, con lo que Alex Day decía de lo que es la disciplina. La vuelvo a leer, dice, hacer lo que sabes que tienes que hacer, tengas ganas o no de hacerlo. Eso es disciplina. No se puede ser perseverante sin disciplina, pero no es lo mismo. Ahorita vamos a entender esa diferencia. Pero no se puede llegar a ser perseverante sin disciplina. Y nuestro Señor está siendo claro y está usando un término, está diciendo ser perseverante. Es decir, va más allá incluso que la disciplina. Y ya creo que a muchos ese concepto de disciplina ya nos juega pues algo en la mente, no es decir, Señor, perdóname, no soy tan disciplinado como quisiera en tus caminos, en tu palabra, en lo que sé que tengo que hacer, no soy tan disciplinado. Pero el Señor se va, así es nuestro Dios, ¿no? Nos va llevando cada vez más y nos lleva no solo a la disciplina, sino a la perseverancia. Ahora, para poder ser perseverante hace falta un ingrediente que es la constancia. Y en la constancia es ser disciplinado todos los días. Es decir, es la disciplina en el tiempo. Tú puedes ser disciplinado una vez, pero si al segundo día fallas, fuiste disciplinado una vez, pero ya no fuiste constante. Es decir, son dos conceptos diferentes. Tú una ocasión puedes vencer al sueño, pararte temprano y hacer lo que tenías que hacer. Si el Señor te levanta a las 3 de la mañana, puedes ser disciplinado ese día y orar a las 3 de la mañana porque el Señor te despertó y quiere escuchar tu voz. Tú puedes ser disciplinado una vez. Pero si el Señor te quiere 2 veces, si el Señor te quiere 40 días, si el Señor te quiere 21 días,
Si el Señor te pide un ayuno de 7 días, si no hay constancia, no podemos ser perseverantes. Es decir, tenemos que tener las dos. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y tenemos que hacerlo hoy y mañana también. Hoy y mañana también. Hoy y mañana también, durante mucho tiempo, para que podamos ver resultados. Porque si no, no vamos a poder ser perseverantes, como el Señor nos pide que seamos. No vamos a poder llegar a esta palabra, a ese término de perseverancia. Y perseverancia viene del latín perseverare, la palabra, y se compone de 2 raíces. Una que es per y severare. Per es un intensificador, es decir, que le da peso a algo, ¿no? Es como decir muy grande, muy bonito, es un intensificador de la palabra. Y severare viene de severo, firme, enfocado. Es decir, muy severo contigo, muy firme en tu convicción, muy enfocado en tu meta. Eso significa perseverancia. Ahora, si las vamos sumando, disciplina, constancia, nos lleva a la perseverancia, el poder mantenernos firmes, constantes en nuestra meta, con nuestras convicciones, en el avance del tiempo, a pesar de las condiciones y a pesar de los obstáculos. Eso es ser perseverante. Los versículos que leímos, recapitulo, nos hablan de un diagnóstico, de un mandato y de una promesa. Un diagnóstico es que el aumento de la maldad puede hacer que nuestro corazón se enfríe. Es decir, tenemos que cuidarnos del mundo. Tenemos que cuidarnos de la maldad que hay. Tenemos que cuidarnos de todo lo que se mueve alrededor. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no caiga. Para que nuestro corazón no se enfríe. Para que nuestro corazón no se distraiga de la meta. Porque esa distracción, la del mundo y la del enemigo, es la que hace que nuestra mente se pierda, se desenfoque. Tenemos que entender el mandato, y el mandato es perseverar. No es a hacer uso de la disciplina, es a perseverar. No es a ser constantes, es a perseverar. Es decir, que no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, es de constancia en el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor nos llame a su presencia o Cristo venga. No hay 2 caminos. Es o hasta que nos llame a su presencia o Cristo venga. Eso es perseverar. Y ese es el mandato, es a lo que nos está llamando el Señor. Pero no lo deja nada más así, porque el Señor así es hermoso. Nos deja un premio. Nos muestra una promesa. Y es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Ahora, esto ha sido solamente introducción. Ahora sí vamos a entrar con la palabra. Y vamos a verlo en 4 puntos. Vamos a desglosarlo en 4 puntos. El primero, quiero hablarte del enfriamiento del corazón, del enfriamiento que nosotros tenemos hacia Cristo, hacia su amor, hacia su fidelidad, hacia su iglesia, hacia servirle, de ese enfriamiento que es una acechanza muy peligrosa en estos tiempos para todos nosotros. Ese enfriamiento está alrededor buscando que nos distraigamos, y entonces ese carbón que estaba junto con todos los demás se aleje y se enfríe. Eso es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Jesús dijo que por la multiplicación de la maldad el corazón de muchos se enfriará. Y cuando dice muchos, tenemos que tener en cuenta y cuidar nuestro corazón de que no seamos hallados en ese grupo, sino que seamos hallados en el grupo del remanente fiel. No de los muchos que se enfría, sino del remanente fiel que sigue y persevera hasta el fin. ¿Cómo se enfría el amor? El amor no se enfría de la noche a la mañana, no es algo súbito, no es algo que hoy desperté con el corazón frío y ya, se me acabó.
No es algo que pase así de la noche a la mañana, es algo que pasa de poco a poco. El enfriamiento pasa de poco a poco, pasa sin darnos cuenta, entra sutilmente a nuestro corazón y lo empieza a apagar. Nos empieza a alejar de la voluntad de Dios, nos empieza a alejar de sus propósitos, nos empieza a alejar de nuestros hermanos, nos empieza a alejar de su iglesia, nos empieza a alejar de servir, nos empieza a alejar poco a poco. No es algo que pase súbitamente. Tenemos que estar nosotros conscientes de cuidar eso. Que si nosotros detectamos que hay algo en nuestro corazón que me está empezando a tener una discordia con un hermano, con el pastor, ¿no? Con el líder de los jóvenes, con alguno de nosotros que forma parte de la iglesia, Señor, perdón, te lo entrego, ayúdame. No dejes que esto haga un parteaguas y que mi corazón empiece a montarse en eso para enfriarse. Tenemos que cuidarlo porque es sutil y va poco a poco. Empieza apagando ese fuego interior, esa hambre de su presencia, ese deseo de escuchar su palabra, ese anhelo por abrir la Biblia y decir, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Empieza a perderse y empieza a notarse allí, en esos pequeños detalles sutiles de nuestro día a día. Empieza a notarse en que empezamos a reemplazar lo espiritual con temas carnales o emocionales. Así empieza el enfriamiento. Empieza sin darnos cuenta. Empieza quitando pequeñas cosas que son de mi tiempo hacia Dios, los empiezo a apartar y ya no se los doy. Ahora me satisfago a mí, o se los doy a mi trabajo, o se los doy a algo más que no es y que era tiempo de Dios. Empieza a verse así el enfriamiento. Empieza cuando cambiamos esa pasión por rutina. Incluso si nosotros seguimos viniendo a la iglesia, pero lo hacemos por una rutina, no porque queremos venir a alabar al Rey de Reyes y decirle, Señor, aquí estoy hoy presente y esta alabanza es para ti, sino por rutina. Porque pues ya mis domingos ya me hice a la costumbre de que voy y levanto mis manos, un ratito me pongo contento y salgo. Es decir, ya no es porque realmente quiero venir a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Y ya no voy también con una mente y un corazón dispuesto, Señor, hoy, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué vas a decir a mi vida? ¿Qué voy a aprender de ti? Empieza reflejándose ahí. Empezamos a vivir de una manera rutinaria, pero no con una convicción. Y así se empieza a ver el enfriamiento. Lo podemos ver cuando cambiamos nuestras oraciones. Esa oración que era genuina, que salía del corazón, donde a veces, a lo mejor hasta nos hacía llorar, ni palabras podían salir de nuestras bocas. Pero tratábamos de decirle al Señor, aquí estoy y esto me está doliendo. Y lo empezamos a ver por entretenimiento. Si tú empiezas, por ejemplo, a ver tanta prédica, recibir, y empiezas solamente a recibir, pero ya no le das a Dios, eso es reemplazar los tiempos de oración y de comunión con Dios por entretenimiento. O sea, solamente entreteniéndote a ti, solamente queriendo recibir, pero ya no vas buscando a Dios. Ya no le dices, Señor, aquí estoy. Ya no hablas con Él. Ya no te derramas ante Él. Ya no ve tus lágrimas correr. Ya no ve tus rodillas doblarse. Solamente quieres para ti. Y esa es una señal de enfriamiento. Así empieza el enfriamiento en nosotros. Antes se oraba, ahora ya no. Antes se buscaba su rostro, ahora lo evitamos. Antes adorábamos, ahora estamos distraídos. Antes llorábamos ante su presencia y ahora estamos secos. Ya no lloramos, pero también nos sigue doliendo. Antes servíamos y ahora solo hay queja de mis hermanos, de la iglesia, del pastor, del transporte, del clima, de la sociedad, de que cierran la 45. Es decir, antes servíamos, ahora solo hay queja. Antes ganábamos almas, compartíamos el evangelio, ahora callamos. Esos también son síntomas de un enfriamiento, de un alejamiento de nuestro corazón de Dios. En resumen, quiero decirte que el enfriamiento es silencioso. El enfriamiento empieza de manera sutil. El enfriamiento es
aparentemente inofensivo, pero termina siendo mortal. Porque si se cumple en nosotros esta advertencia del Señor Jesús, de que por la maldad en aumento y multiplicándose nuestro corazón se enfría, no vamos a poder ser perseverantes. Y si no somos perseverantes, el Señor dice, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Y si nosotros no perseveramos hasta el fin, ¿qué creen? No vamos a poder entrar por esa puerta angosta. El Señor nos dice y nos muestra el camino. Nos da la receta, pero también nos dice, ese es un reto y es algo que tú tienes que hacer porque depende de ti. Es tu amor hacia mí. No es el mío hacia ti, porque el mío ya se subió a una cruz, ya fue entregado, ya fue derramado. Se trata de tu amor hacia mí, hacia Dios. En 2 de Timoteo 1:6 nos dice, y podemos leerlo, aviva el fuego. Es Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo. Voy a leerlo completo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este versículo refleja ese llamado de Pablo que le estaba haciendo a Timoteo para que reavivara en su corazón y pusiera en acción los dones espirituales que Dios le había dado a él. Dios ya había puesto el ojo en Timoteo. Dios ya había puesto un propósito en él. Y Pablo le dice, cuidado, no dejes que tu corazón se enfríe. Aviva ese fuego y esos dones y ese propósito que Dios ya derramó sobre ti, ponlo a caminar, ponlo en obra. No dejes que se enfríe. Era una llamada de atención. Era una invitación a Timoteo para que siguiera y avivara ese fuego, que no le siguiera soplando, que le siguiera echando ramitas para que no se consumiera, que fuera avanzando y creciendo. El mensaje principal es exhortar a Timoteo a no dejar esos dones espirituales para que no se apagaran, sino avivarlos, poniéndolos en práctica, poniendo en práctica sus talentos, poniéndolos en práctica para la obra de Dios, para gloria de Dios, avivar el fuego. Y te decía, vamos a verlo en 4 puntos. El primero es el enfriamiento. El segundo, te voy a hablar de la disciplina. La disciplina a nivel espiritual es el entrenamiento del alma. Es el entrenamiento del alma. Es decir, la disciplina es hacernos obedecer los preceptos de Dios por convicción, no por emoción. Eso es la disciplina espiritual. Forzar nuestra carne, apagar el ruido de afuera que me dice, ¿por qué lo haces? ¿Vale la pena? ¿Dios lo ve? Y ponerlo a nivel espiritual es disciplinarme en obediencia a su palabra, a seguir sus preceptos, a caminar por sus caminos, a hacer su voluntad, a seguir buscando su rostro, a querer y alimentar esa sed en mí por su palabra, por la oración, por la comunión con Dios. Es el entrenamiento del alma. Y hay algo clave aquí, hacerlo por convicción. Hacerlo por amor a Él, no por emociones. No porque, hoy sí me siento gozoso, entonces voy a ir a alabar a la iglesia. No. En alguna ocasión veía una conversación que tenía una mamá con un hijo y que le dice a la mamá, hijo, ya es hora, vámonos a la iglesia. Y el hijo, no mamá, es que no tengo ganas, hoy me siento muy mal. Y la mamá le dice, bueno, está bien. Y el hijo se queda así, está bien, no voy. Y dice, no, aún con flojera y con dolor de cabeza y lo que sea, te vas a la iglesia. Está bien que lo tengas, es normal. A mí me pasa, yo también a veces no quiero ir y luego me acuerdo que soy el pastor. A todos nos pasa. Pero eso es parte de la disciplina del alma. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hacerlo por convicción, por amor a Dios. Aunque me dé flojera, aunque me dé frío. Hacer, como dice, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Tengamos ganas o no de hacerlo. Hacerlo. Por amor a Él, porque reconocemos ese sacrificio y porque lo valoramos. Hacerlo por convicción, no por emociones. A veces, cuando más tristes estamos, a veces cuando más cansados estamos, a veces cuando hay más dificultad y nosotros venimos a la casa del Señor a honrarlo, a alabarlo, a escuchar su palabra, es cuando Él más nos habla. A veces así pasa. Entonces no tenemos que perdernos de su bendición.
hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, aunque no quiera en este momento, aunque mis emociones estén cerradas a querer hacerlo en ese momento, hacerlo por convicción. En 1 Corintios 9:27 dice el apóstol Pablo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y ojo, no está hablando de una manera física, no está hablando de flagelarse, está hablando de someterse físicamente, de someter su carne, de hacerse él mismo, someter su propia voluntad a la de Dios. Eso es la disciplina, ese es el entrenamiento del alma que necesitamos para poder alcanzar esa perseverancia. Porque es necesaria que tengamos disciplina, por una simple y sencilla razón: la carne siempre se va a oponer al espíritu. Esa es la razón. Nuestra carne siempre se va a oponer al espíritu. Hermanos, si a mí me dijeran yo quiero orar, hay ocasiones en que no quiero hacerlo. Mi carne me dice no, hoy estoy cansado. Acabo de regresar de un campamento, estuvimos en la vigilia, al día siguiente pararnos a las 7 de la mañana a orar. Hay veces que mi carne me dice no, hoy no. Pero tenemos que aprender a someterlo, porque nuestra carne es débil. Mi carne no quiere orar, eso es evidente. Y así como la mía no quiere orar, la tuya también. Tu carne no quiere abrir ese espacio de tiempo para estar en comunión con Dios. Mi carne no quiere leer su palabra. Eso es real. Mi carne no va a querer. Pero tiene que ser mi espíritu el que se sobreponga a mi carne y decirle: tú no, pero yo sí. Mi espíritu tiene que decirle: yo sí. Porque mi espíritu clama y alaba al Señor. Y mi alma quiere ser hallada en alabanza cuando Cristo venga. Eso es tener reservas de aceite suficientes para que si hoy decide nuestro Señor venir, nos encuentre con reservas de aceite cargadas en nosotros, ansiando su regreso, su venida. Mi carne no quiere congregarse. Eso también es una realidad. Mi carne no quiere ver al hermano o hermana que me cae mal, que tiene más que yo, que tiene menos que yo. Mi carne no quiere. Mi carne no quiere lidiar con el carácter de los demás. Mi carne no quiere. Pero mi espíritu me dice que si Cristo nos dice que hemos sido hechos para estar en comunidad, que hemos sido hechos para pulirnos unos a otros, que el hierro con hierro se aguza, palabras que están en la Biblia. El Señor nos ha dicho que hemos sido hechos para eso. Entonces, aunque mi carne no quiera, mi espíritu dice: yo lo hago. Voy y lidio con mis hermanos y así aprendo a amarlos. Y en el proceso no te das cuenta, pero también le estás ayudando a los otros a amarte. Porque también cada uno carga con su propio carácter. Todos tenemos nuestros 5 minutos. Y es parte del proceso, es parte del plan de Dios. Así nos ha hecho para aún en comunidad pulirnos unos a otros. Entonces, aunque mi carne no quiera, eso es disciplina. Someter la carne y que tu voluntad, tu espíritu, tu alma lo haga por convicción. Mi carne no quiere ayunar. Mi carne no quiere ayunar. Ahí les cuento a aquellos que de repente hemos entrado en algún proceso de ayuno y que de repente se nos ocurre: no, pues yo voy a ofrendar el café, que es algo que es muy mío, mi costumbre todos los días, ¿no? Pero pues quiero darle algo al Señor que me cueste. Y a los 2 días ando con dolor de cabeza, que no puedo con mi genio, ¿no? Porque el café nos estaba dando algo. Pero Señor, perdón, o sea, tan dependiente estaba siendo de esa pequeña taza para mi humor. Perdóname, Señor, porque mi gozo tiene que venir de ti. Y por eso es que el ayuno va acompañado de la palabra, no nada más es quitarnos el café ya. Por poner un ejemplo, ¿no? No nada más es quitarnos, es complementarlo con su palabra para que el Señor te hable y te diga: ah, bueno, mira, frutos del Espíritu es el dominio propio. Y eso es lo que va a salir en ti con este ayuno, hacerte darte cuenta que esa pequeña taza de café cómo domina tu vida. Pero mi carne no quiere. Mi carne no va a querer ayunar. Y es donde tenemos que poner a nuestra voluntad y el amor a Dios por encima de mi carne para que sea Él y su espíritu el que se glorifique, no mi carne.
Mi carne no quiere perdonar. Mi carne no quiere perdonar. Mi carne me lleva a decir, Señor, no sé por qué me sigue doliendo, pero me sigo sintiendo cómodo teniendo esta herramienta aquí, esta arma que puedo usar en otro momento. Esa es tu carne. Pero tu espíritu te dice, ya, libéralo, entrégalo. Si Cristo se fijó en ti, en la condición en la que estabas, y Él te perdonó y murió en esa cruz, ¿quién eres tú para no perdonar a alguien que a lo mejor ese perdón que tú le des lo acerca a Dios? Mi carne no quiere, pero tiene que ser mi espíritu el que entre en disciplina para que pueda realmente aflorar y crecer su espíritu, menguar mi carne. Mateo 26:41 nos dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne busca la comodidad, eso es una realidad. Mi carne va a buscar mi comodidad, no mi santidad. Mi carne va a buscar eso, que yo esté cómodo. No ese pequeño esfuerzo que tengo que dar para acercarme más a la santidad que Dios quiere de mí. Y lo podemos ver en muchos lados. Les puse un ejemplo hace rato de un futbolista. Sin disciplina la gente no logra muchas cosas. Y eso no solo se aplica a nuestra salvación, se aplica a la vida. Sin disciplina la gente no progresa. Sin constancia la gente no camina. Sin perseverancia muchas cosas de nuestras metas, nuestros sueños se quedan en el camino. Eso no solo es para nuestra salvación, es una enseñanza para la vida. ¿Cuáles son esas prácticas espirituales a las que tenemos que someter nuestra carne para que poner esa disciplina en nuestra carne? En la oración diaria. Ahí tenemos que someter nuestra carne, en la oración diaria, en la lectura de la palabra. Ahí tenemos que someter nuestra voluntad, que nos hagamos un espacio de tiempo. ¿Cuánto nos quita 15 minutos? Que podamos decir, Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Y que no les pido que lean la Biblia en un año. Yo, de hecho, a título personal no me gustan esos programas de la Biblia en un año, porque la lees sin leerla. De rápido, corriendo, como para ponerle palomita y ya la hice, ya la leí. No, hay que leerla y saborearla. Hay que escudriñar las palabras, hay que entenderlas. Hay que comprender qué dice ahí para mí, qué aprendo de Dios en esto y qué me enseña Dios de mí en esta palabra. No nada más leerla por leerla, sino hacerlo con ese tiempo y esa dedicación. Congregarnos. Congregarnos es algo que también a lo que tenemos que someter nuestra carne. Porque a veces nos da flojera, es un fin de semana, que yo me puedo quedar una hora más en la cama, que podría estar haciendo otras cosas, que a lo mejor puedo andar en la fiesta. Es decir, tantas alternativas que nos da el mundo para suplir este espacio para Dios, que es donde tiene que entrar la disciplina de nuestra alma. Para poder estar en la casa de Dios, para decirle, Señor, aquí estoy. Esta es mi alabanza para ti. El anhelo de mi corazón es que subas a tu presencia y la recibas con olor fragante que se derrame ante tus pies. Ese es el anhelo de mi corazón. Y aquí estoy para darte tu alabanza. Y también decir, Señor, aquí estoy con mi mente, con mi entendimiento, con mi corazón, para que hables a mi vida y pueda aprender algo más de ti. Y por último, no por eso el menos importante, pero nuestro caminar en santidad. Nuestro caminar en santidad, ojo, no es como los golpes de pecho que se ven en muchos lados, es rendirnos a Él y hacer su voluntad, apartados para Él, para su gloria. Eso es vivir en santidad. Que mi vida pueda ser un testimonio de que he sido apartado para Dios, que formo parte de su pueblo, que lo honro con mi diario vivir, y en eso es lo que más a veces nos cuesta. Porque los otros podemos decir, bueno, pues ya hice mis 15 minutos de oración, ¿no? Mi anhelo del corazón como pastor es que fuera mucho más, pero dejémoslo en 15 minutos para empezar. Ya le di mis 15 minutos de oración, ya leí mis 15 minutos de la palabra, ya estuve las 2 horas que voy el domingo a la congregación, pero el caminar en santidad es de todos los días. No es de un domingo, no es de un martes en la noche, es de caminar en santidad para glorificar a Dios con mi diario vivir. Esa es la que más nos va a costar trabajo, pero es donde más se va a ver la disciplina espiritual que lleguemos a tener. Sin santidad nadie verá a Dios, y es parte de ese proceso de lo que tenemos que disciplinar en nosotros. En Hebreos 12,
11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo. Fíjense, el Señor nos conoce bien. Él dice, no te va a gustar. La disciplina no te va a gustar. A nadie nos gusta que nos disciplinen. A nadie. Sin embargo, dice, sino de tristeza. A lo mejor te aflige, Señor, ¿por qué? A lo mejor te aflige. Pero también la palabra continúa y dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los que en ella han sido ejercitados. Es decir, es normal. No te gusta, es normal, no te preocupes. Dios así te creó, a ti y a mí. No nos gusta la disciplina. A veces nos causa tristeza. Es que yo prefería estar en otro lugar. Es que las cobijas que tengo en mi cama son tan calientitas que han de estar bien tristes sin mí, ¿no? A veces nos causa esa tristeza. Pero nos dice el Señor, y esa es parte de la recompensa, después da fruto apacible. La disciplina, con el paso del tiempo, da fruto en nuestras vidas. Y me llama la atención cómo cierra. Dice, a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos de aquí han hecho ejercicio alguna vez? Ahí, algunas manitas. Los que han hecho ejercicio alguna vez, saben que al principio uno llega bien contento, a veces se animan y pagan, y a veces ya viene la temporada que en enero dicen, no, me voy a poner a hacer ejercicio y pago todo el año del gimnasio, porque ahora sí lo voy a hacer. Vas una semana y después ya andas todo adolorido ahí caminando como pollito espinado y dices, no, ya Señor, hasta aquí dio mi disciplina. Hasta aquí llegó mi disciplina. Y aunque lo haya pagado, dices, no, Señor, he perdido más cosas, ¿no? Me han estafado más en otros lados, eso lo he tirado en otros lados, ya que se queda y se lo regalo al gimnasio. Hasta ahí llegó nuestra disciplina. Por eso me llama la atención cómo termina aquí, hablando de la disciplina en Hebreos 12:11, que dice, a los que en ella han sido ejercitados. Lo relaciona con un ejercicio. Al principio va a doler, al principio va a costar trabajo. Pero una vez que tú haces el hábito, una vez que tú agarras ritmo, una vez que ese primer dolor ya pasó de tus músculos, ya se fue y ya toleras ese nivel, ya tu cuerpo se perfeccionó, creció, ya te adaptaste, empiezas a disfrutarlo. Y empiezas a aumentar el ritmo. Y empiezas a cargar más peso, los que hagan pesas, ¿no? Y empiezas a correr más distancia. Porque ya tu cuerpo se adaptó, se ejercitó en la disciplina. Y así es la disciplina espiritual. El Señor nos lo está dejando ver, así es la disciplina espiritual. Nadie quiere hacerlo, mi carne no le gusta. Pero tenemos que someter nuestra carne y hacernos de esa disciplina espiritual. Para que cuando pase ese valle, es un vallecito nada más. Cuando pase ese valle volvemos a encontrar otra vez pastos, praderas, como dice el Señor, en aquellas praderas donde nos va a pastorear el Señor. Ahí las encontramos. Cuando la disciplina ya se puso en marcha y hubo constancia y logramos pasar esa cuesta, ahí los que hemos sido entrenados y ejercitados en la disciplina. Si no lo hacemos, no vamos a llegar con nuestro Señor. Al principio no nos gusta, pero después da fruto, es lo que nos quiere decir Pablo en esta carta a los Hebreos. Ahora, ¿qué nos rompe la disciplina? ¿Qué nos rompe? Cuando son rutinas sin propósito. Cuando hacemos cosas así por rutinas sin propósito. Como les decía, leer la Biblia en un año, nosotros lo podemos agarrar como una rutina, pero sin propósito. Es una rutina para ponerle palomita y entonces ya decir, yo ya cumplí, ya tengo mi Biblia leidita, ¿no? Completamente. Es una rutina sin propósito. Sin que escucharas la voz de Dios, sin que te detuvieras a ver qué quiere decir, qué significa para mí, qué tengo que aprender. Es una rutina sin propósito. Y cuando hacemos las cosas por rutina, sin propósito, la disciplina va a terminar rompiéndose. Por un agotamiento emocional. Cuando hacemos las cosas cuando me siento bien y no las hago cuando me siento mal,
Cuando estoy en ese estire y afloje de hoy me siento bien, hoy lo hago, hoy no me siento bien, hoy no lo hago. Cuando estoy en ese estire y afloje, va a terminar rompiéndonos. Tenemos que aprender a hacerlo no por una emoción, sino por una convicción. Dejarnos llevar por los sentimientos o las excusas. A veces, no sé si te has dado cuenta, pero todos tenemos momentos en que utilizamos excusas sutiles para justificar algo que sabemos que tenemos que hacer. Acuérdense de la definición de disciplina, que sabemos que tenemos que hacer y que no lo hacemos. Y nos justificamos. Ponemos excusas pequeñitas, sutiles, que decimos, mentiritas blancas, como de repente dice, ¿no? Para justificar que no di ese paso hoy, que no cumplí con esa meta hoy, que no le di esa ofrenda al Señor hoy, que dejé que mi carne ganara hoy. Si nos creemos esas excusas que nosotros mismos nos damos, la disciplina se va a romper. Eso es algo que rompe con nuestra disciplina. Y ahora, hablando de la disciplina, tenemos que comprender dos verdades. La carne nunca te va a regalar un buen día para orar. La carne nunca te va a regalar un buen día para orar. Tenemos que orarle a Dios para que nos regale un buen día. Pero la carne no te lo va a dar. No se va a poner así, anda, dale ya, dale tu oración a Dios. No te lo va a regalar la carne. Nosotros tenemos que orarle a Dios para que su voluntad nos dé un buen día. El Espíritu Santo no unge desordenados, unge disciplinados. Eso tenemos que entender. Muchas veces oramos, Señor, úngeme, Señor, úsame, Señor, quiero crecer en tu evangelio, Señor, aquí estoy, Señor, yo voy. El Señor no unge desordenados, el Señor unge disciplinados. Tercer tema, la constancia. La constancia a nivel espiritual nosotros la podemos ver cuando la disciplina se vuelve un estilo de vida. Eso trae la constancia. Hace que la disciplina, en la que hoy nos cuesta trabajo, que nos tenemos que someter, que nos tenemos que forzar nosotros mismos, se vuelve un estilo de vida. Y ahí es cuando decimos, Señor, ya estamos más cerca de la meta porque ya es un estilo de vida. Ya lo hago como parte de mí. Ya si no oro me siento mal. Ya si no alabo, siento que algo me falta. Si hoy no fui a la congregación, digo, como que algo no hice. Me siento incompleto, porque ya falta, ya es parte de tu vida. Y lo dejas de hacer y te falta. Eso se logra solamente con constancia. La disciplina es ir brincando esas barreras, irlas rompiendo. Y conforme lo hacemos con el tiempo, entonces se vuelve un estilo de vida. Se vuelve un hábito, se vuelve una manera de vivir. La constancia podemos decir que es la disciplina repetida hasta que se vuelve parte de ti. Eso es ser constante, constante en disciplinarte, en ordenarte, en llevarte a hacer la voluntad de Dios, y eso forma ya parte de ti. Ya no oras cuando puedes. Ya oras porque es quien eres. Ya no cuando puedes, o ya no cuando lo necesitas. Es porque es quien eres. Y es porque eres un hijo de Dios y quieres hablar con Él. Hablar, estar cerca en comunión con papá. Es por quien eres. En 1 Corintios 15:58 nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que el Señor hoy te quiere decir eso. Hermano mío amado, estad firme y sé constante. Firme y constante. Crece en la obra del Señor siempre. No te conformes con venir a ocupar una silla en la casa del Señor. Crece en la obra del Señor siempre. Y aprende esto, que todo el trabajo que tú le des a Dios no es en vano. Todo lo que tú hagas
para establecer su reino, todo lo que tú hagas para compartir su palabra, todo lo que tú hagas para que Dios sea glorificado, nunca será en vano. ¿Cuáles son las señales de alguien que es constante? La primera es que no depende del ánimo, no depende de sus emociones, depende de sus convicciones. No depende de los resultados tampoco. No depende de los resultados. Depende de a quién se lo estás haciendo. Esto es por Dios y para Dios. Y yo recuerdo en alguna ocasión, las primeras veces que empecé a compartir palabra, antes de siquiera pensar en el pastorado, hubo un viernes que nos citaron aquí y llegó una hermana. ¿Se acuerda, hermana Marisabel? Fue la hermana Marisabel, una sola hermana en un viernes en la iglesia. Y ese día se predicó. Y ese día se compartió palabra. Y se trata de la constancia, de saber por quién lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. No importa el resultado. Porque no soy yo, ni mis palabras, ni mi carisma, ni mi manera de hablar la que hace que la palabra de Dios los convenza a ustedes o entre a su corazón. No soy yo, es Dios y su Espíritu Santo haciendo la obra en tu mente y en tu corazón. Es un trato contigo, no soy yo. Y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que nos hace ser constantes. No dejar de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. No abandona sus disciplinas espirituales por alguna comodidad. Eso es alguien constante. No abandona sus disciplinas espirituales por alguna comodidad. Es decir, si yo ya entendí que mi disciplina espiritual es orar, que mi disciplina espiritual es leer su palabra, que mi disciplina espiritual es congregarme, que mi disciplina espiritual es caminar en santidad, esas 4 no las abandono por alguna comodidad. Es mi disciplina espiritual. Y eso nos va a hacer constantes. La constancia, si lo seguimos relacionando con el ejercicio como leíamos en Hebreos, la constancia es el músculo de nuestro carácter. La constancia es el músculo de nuestro carácter. Si nuestro carácter es fuerte, vamos a poder ser constantes y disciplinados. Pero si nuestro carácter es débil, nos va a ganar la desidia. Nos va a ganar la comodidad. Por eso tenemos que fortalecer y ejercitar ese músculo de nuestro carácter para que la constancia se pueda ver reflejada realmente en nuestras vidas. Y no nos vayamos muy lejos, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que han sido disciplinados y constantes. Daniel oró 3 veces al día por décadas, estando cautivo en Babilonia. Por décadas. Estuvieron 70 años cautivos. Y él oraba 3 veces al día, aun cuando lo hicieron ilegal. Porque su vida estaba de por medio. Lo hicieron ilegal en Babilonia. Y él sabía que era una disciplina espiritual que tenía que hacer. Y él oró 3 veces al día, aún por décadas. Y aún a pesar de que lo hicieran ilegal. Noé trabajó 120 años en construir un arca sin ver una sola gota de lluvia. 120 años. No sé si decir gracias a Dios ya no vivimos tantos años como Noé, ¿no? Pero Noé pasó 120 años creyéndole a Dios. Él dijo, haz esto, yo lo hago. Aún sin ver una gota de lluvia. Aún cuando todos le decían, estás loco. ¿Cómo va a llover si estamos en un desierto? Y tú talando árboles y construyendo, gastando tu vida en lo que Dios te pidió que hicieras. Y Noé duró 120 años. Ana pasó años orando por un hijo, hasta que Dios le dio a Samuel. Pasó años orando, años clamando, años pidiéndole un hijo, hasta que Dios la vio y dijo, ten a tu hijo, a Samuel. Pero era tal su disciplina que cuando él lo recibió, solo lo destetó y le entregó a servir a Dios, porque eso fue lo que ella le prometió. Ella le dijo a Dios, si tú me cumples este deseo, este anhelo de mi corazón, Él te va a servir, te lo voy a entregar. Y no dejó que fuera algo que tenía años persiguiendo, años que estaba orando.
algo que le podía dar paz, gozo, alegría a su corazón. Dijo, yo te lo prometí, Señor, y aquí está. Ejemplos tenemos muchos a través de la palabra de personas que han sido disciplinados, que han sido constantes y que Dios les ha dado una victoria. Ellos fueron grandes talentos, fueron grandes en constancia y en su disciplina. ¿Qué nos rompe? La constancia. ¿Qué hace que la constancia se vaya? ¿Qué nos la rompe? Las distracciones. Cualquier cosa que nos distraiga de nuestras disciplinas espirituales, tenemos que identificarla y tenemos que apagarla. Cualquier cosa que nos distraiga, cualquier cosa que nos haga abandonar esas rutinas de nuestra disciplina espiritual, cualquier pecadito que toleremos, nos saca de una rutina de caminar en santidad. Cualquier desánimo, si no lo combatimos, se va a tomar de nuestra voluntad, va a tomar nuestro carácter. Cualquier desánimo que tengamos, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo y decirle, Señor, quiero orar, pero no puedo por esto, me está doliendo esto. Esos desánimos, esas relaciones, incluso amistades que llegamos a tener, que nos enfríen, que nos alejen de la voluntad de Dios. Y voy a decirlo así, hasta las malas compañías hacen que nosotros perdamos nuestra constancia y nuestra disciplina. Hasta las malas compañías hacen que nosotros nos alejemos del propósito de Dios. Como una ilustración, una planta no crece por haber sido regada un día. Una planta crece cuando tenemos la disciplina de regarla constantemente conforme lo necesita. Así crece una planta, así crece tu espíritu, así se moldea tu carácter, regándolo todos los días conforme necesita. Porque a veces habemos más recios y duros de carácter que necesitamos más disciplina, necesitamos más constancia. Y habemos quienes tengan un corazón dócil, blandito para la voluntad de Dios, que no necesitan tanta, pero porque se dejan ir y se entregan. Pero cada uno somos diferentes. El punto es que nos conozcamos conforme a la palabra de Dios y que nos reguemos, nos alimentemos como esa plantita para que crezca. Y crezca nuestra disciplina y nuestra perseverancia y nuestra constancia. En Gálatas 6:9 nosotros leemos, no nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay bendiciones, mis hermanos, que solo son accesibles para aquellos que persisten y no se cansan. Tenemos que llegar para alcanzarlas. Cuarto, perseverancia. La perseverancia es la constancia en medio de la guerra, de la batalla espiritual, en medio de la prueba. Es nuestra constancia puesta a prueba. La disciplina se puede aprender, la constancia se forma, pero la perseverancia se prueba. Y eso es algo que tenemos que entender. La disciplina se aprende. Tú puedes aprender a ser disciplinado. La constancia se forma. Tú la ejercitas y se forma un hábito. Pero la perseverancia solamente se prueba. Y se va a probar a través de las pruebas, a través del fuego, a través del horno, a través de los desiertos, a través de las cosas que nos pasen en la vida. Ahí es donde se ve realmente la perseverancia, en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Es, por tanto, la constancia probada en la tormenta. Cuando la prueba llega, cuando la oración no se siente, cuando el cielo guarda silencio, cuando todo se complica y aún así seguimos siendo fiel. Ahí es donde se ve la perseverancia. Cuando todo falla, cuando todo se complica y nosotros seguimos alabando, ahí es donde se ve la perseverancia. En Romanos 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba no destruye al creyente. La prueba hace que su fe crezca.
Y así debería ser nuestra fe. ¿Por qué Dios entonces nos llama a perseverar? Ese primer versículo que leímos, ¿por qué Dios nos llama a perseverar? Porque no usa disciplina como palabra, no usa constancia, usa perseverancia. Dios nos llama a perseverar, porque lo contrario de perseverar es fallar, es rendirse. Dios nos llama a que no nos rindamos. Dios nos llama a que sigamos la carrera, a que la terminemos, a que lleguemos a la meta, aún a pesar de los obstáculos, aún a pesar de la cuesta, aún a pesar de la crítica, aún a pesar de mis comodidades, que nos llama a que lleguemos a la meta, a que continuamos, a que no nos rindamos. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, no el que corra más rápido. Dijo el que persevere hasta el fin. No dice el que haga más ruido, no, dijo el que persevere hasta el fin. No dijo el que tenga más emociones, más pasión, no, dijo el que persevere hasta el fin. Es el que aguante, el que resista, el que no abandone el caminar en Cristo. Eso es lo que dijo el Señor, el que persevere hasta el fin. ¿Cuáles son esas cosas que atacan nuestra perseverancia? Un desánimo, cuando nosotros lo albergamos en nosotros de una manera prolongada. Cuando lo dejamos estar y nada más lo solapamos, un desánimo que persevera ataca nuestra perseverancia. Una expectativa que nos hayamos creado y que no se haya cumplido ataca nuestra perseverancia. Una ofensa hecha o una ofensa recibida que no sanemos ataca nuestra perseverancia. A veces el silencio de Dios nosotros no lo vemos como algo que nos haga buscarlo más y ataca nuestra perseverancia. La acechanza del enemigo ataca nuestra perseverancia. El pecado que nos engaña ataca nuestra perseverancia. Y la frialdad espiritual ataca nuestra perseverancia. En Hebreos 10:36 dice el Señor, porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos hace falta paciencia para que haciendo la voluntad de Dios podamos ver la respuesta de Dios, la voluntad de Dios obrar, esa respuesta que estemos esperando. Es necesaria, dice, es necesario, no es opcional, es necesaria la paciencia. Y en algunas versiones incluso, en este versículo, si nosotros lo vemos en otras versiones, no usa paciencia, usa perseverancia. Otras versiones dice, porque nos es necesario perseverar para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. La promesa que leímos al principio, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que nos hace falta, probar nuestra perseverancia. También hay ejemplos en la Biblia de gente que ha perseverado. Yo creo que el que más destaca de entre ellos es Job en medio del dolor. Job, su fe, perseveró en medio del dolor. Otro que destaca la vida de José. José perseveró en medio de las injusticias. Su ejemplo lo vemos en medio de tanta injusticia que le pasaba, el pozo, que lo vendieron, siendo esclavo, encarcelado. En medio de todas las injusticias, él perseveró. Pablo, no se diga, él perseveró en las pruebas, en la cárcel, en los azotes. Pablo perseveró en su fe. Una vez que el Señor lo encontró, él no volvió a ser el mismo. Él no regresó hacia atrás. Él disciplinó su carácter y su voluntad y se sometió a la de Dios y perseveró. Pero el que más destaca de entre todas las personas mencionadas en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él, aún estando en esa cruz, antes en el Gólgota, él oró y le dijo, Señor, si te es posible, pasa esa copa de mí. Él estaba diciendo, Señor, si es posible, no dejes que yo pase por esto. Pero él perseveró. Él estando en esa cruz, le gritaban alrededor, si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti. Pero él perseveró en la voluntad de Dios.
y la voluntad de Dios era encontrarse contigo y conmigo. Él perseveró para salvarte. Él perseveró para salvarme. Y es la figura que más destaca, porque a pesar de todas las condiciones, a pesar de que su vida estaba en juego, a pesar de que tenía que cargar todos los pecados de la humanidad, Él perseveró. Y dice la Escritura que incluso sudó sangre por la angustia que sintió. Y nos relata todos los dolores que padeció, los azotes que sufrió, y no hubo uno que lo hiciera decir: ya no voy, aquí me quedo, me regreso a mi cama. Él perseveró. La perseverancia nos hace poder llegar a la meta. Una persona disciplinada es fuerte. Una persona constante es confiable. Pero una persona perseverante es imparable. Por eso el Señor nos pide perseverancia. No solo disciplina, no solo ser fuertes, no solo constancia. No quiere que solamente seamos confiables, quiere que lleguemos al final a la meta. La realidad es que el enemigo puede vencer a un cristiano sin disciplina. El enemigo fácilmente se puede apoderar de una persona que aunque se diga cristiana, pero no es constante. Pero el enemigo no puede vencer a un hijo de Dios que persevera. El enemigo no puede. Por eso es una promesa de parte de Dios: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Va a vencer el enemigo, porque solamente la perseverancia, ni la disciplina, ni solamente la constancia nos va a dar esa salvación. La perseverancia. Y para ir cerrando, para concluir con la palabra del día de hoy, ¿cómo podemos mantenernos con ese corazón caliente? ¿Cómo podemos evitar que nuestro corazón se enfríe y llegue al final? Que se haga disciplinado, constante y persevere. Y voy a poner tres frases nada más. 1, hay que avivarnos en las disciplinas del Señor. Hay que ejercitarnos en las disciplinas del Señor. Vuelve a levantar un altar personal. Vuelve a levantar y hacer ese templo del Espíritu. Créete esa palabra del Señor y aviva ese fuego en tu corazón. Vuelve a tu primer amor. Prioriza la palabra. Ordena tus días. Regresa a la comunión espiritual. Vuelve a tu primer amor. Disciplina tu espiritualidad. 2, refuerza tu constancia. Sé constante. Sé constante en tu oración. Sé constante en tu lectura. Sé constante en asistir a tus servicios, a tus cultos. No abandones tus prácticas espirituales. Establece tus horarios. Busca el espacio, el tiempo, el lugar, la situación. Si quieres encerrarte en tu cuarto y ahí hacerlo, Dios te ve aún en lo privado y en lo íntimo. Pero sé constante. No dejes que el ruido te distraiga. Sé constante y despierta esa perseverancia, porque la perseverancia, hermano mío, no es un sentimiento. La perseverancia no es de hoy me siento perseverante. No es un sentimiento. La perseverancia es una decisión. La perseverancia tú decides serlo. No es un sentimiento, es una decisión. Entonces hoy te invito a que tomes esa decisión de ser perseverante en los caminos del Señor. Es una decisión. Y para terminar quiero leer un último versículo. Hoy leí muchos, pero quiero enfocarme hoy en uno para terminar. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y dice Pablo, eso era parte de una oración que estaba haciendo por la iglesia de Tesalónica. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice a la iglesia de Tesalónica: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo encamine tu corazón al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Que sea Dios
encaminando tu corazón para encontrarse con el amor de Dios y encontrarse con la paciencia y con la perseverancia de Cristo. Este es otro de los versículos que en otras versiones le cambian la palabra de paciencia a perseverancia. En otras versiones dice: y el Señor encamine vuestro corazón al encuentro con el amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Porque Cristo fue perseverante hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Por qué no podríamos nosotros ser perseverantes si solo se trata de seguirlo? Sí nos llama a morir, pero no una muerte física, es una muerte espiritual. Y una muerte espiritual que se da con las disciplinas espirituales. Y una muerte espiritual que se da con la constancia en el caminar con Cristo. Y cuando juntas esa disciplina espiritual con tu constancia, te vas a dar cuenta tarde que temprano que te has vuelto perseverante. Perseverante como Cristo. Y vas a darte cuenta, sin que lo hayas visto latir en ese momento, que ya estás caminando con Él. Que ya estás caminando en esa disciplina de santificarte para Él. Y eso es lo que el Señor trata de comunicarnos en este versículo central de la palabra, que quiero leerlo para cerrar con él la predica del día de hoy. Mateo 24, 12 y 13, en donde dice el Señor en su escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero vernos, hermano, en esa mesa, en esa boda del Cordero. Que cuando nosotros lleguemos a ser invitados a esa cena, cuando nuestro Señor regrese, sea que nos halle vivos o que ya estemos durmiendo en su presencia, que cuando despertemos y Cristo regrese, que nos halle. Y nos hallemos juntos en esa comunidad como esa iglesia, porque perseveramos hasta el fin y hemos logrado ser salvos por su amor y por su gracia. Pongámonos de pie, mis hermanos, un momento y vamos a cerrar este tiempo, este espacio, esta palabra, poniéndonos en manos del Señor y orando. Vamos a hacerlo. Si alguien quiere